Acatando una orden judicial, Nadine Heredia, ahora, según ella, funcionaria de la FAO, retornó al Perú y lo hizo el 1 de diciembre a las 7:21 de la mañana para ponerse a derecho, como tenía que ser, y a buena hora que usted lo cumpliera. Lo que no está claro aún es en qué va a terminar su contratación. ¿Está vigente o suspendida, como dice Naciones Unidas? Por si todo esto no fuera suficiente, el hecho en sí mismo de esta contratación ha generado cuestionamientos realmente fuertes al interior de todos los organismos internacionales que están, pues, por supuesto, cuestionando, porque se ha dado además apenas 7 días después de que la ex esposa del expresidente francés François Hollande fuera también contratada por otro programa de las Naciones Unidas, generando la misma polémica. Karina Novoa y Walter Jiménez con el reportaje. He venido por la disposición que ha dado el juez Carguancho de presentarme y para cumplir con que me explique también cuáles han sido los motivos de este repentino cambio de conducta y de parecer, porque yo he salido del país sin ninguna restricción, avisándole tanto al juez como al fiscal. No todo salió como pensaba. En una semana exacta tuvo que regresar al Perú. En ningún momento hemos mentido con respecto a mi salida. Yo soy funcionaria de Naciones Unidas. De no hacerlo, las consecuencias habrían sido bastante sombrías. Sin trabajo, perseguida por Interpol y con un casi nulo futuro político. Yo siempre he colaborado con la justicia y voy a seguir colaborando. Esté aquí o esté ejerciendo mis funciones como directora de enlace de la FAO en Ginebra. A mí lo que me parece es que ha sido un exceso la reacción del gobierno con respecto a la FAO. Un exceso que no ha sucedido jamás. No ha terminado el curso de capacitación para funcionarios de las Naciones Unidas. Tampoco ha asumido funciones, como lo informó al gobierno peruano Enrique Yepes, funcionario de ONU. La FAO ha aplazado la asunción de funciones de Nadine Heredia como directora de su oficina de enlace de Ginebra, Suiza, considerando los desarrollos procesales que tiene actualmente en el Perú. FAO había aplazado la asunción de funciones de Heredia, lo que era casi mandarla a la congeladora sin retorno. Sin embargo, nuevamente el poderoso aliado brasilero entraría en acción. Ya no se trataría de una suspensión de parte de la FAO, sino de una licencia solicitada por la propia Nadine. Primero, el exministro de Lula da Silva y actual director ejecutivo de la FAO contrató a Heredia sin los requisitos estipulados por esta organización. Y ahora, desde la FAO de José Graciano da Silva, se desautoriza a este portavoz de la ONU por la embarada Nadine. En solo 2 días se cambió de posición. La FAO reitera que Heredia es funcionaria de la organización desde el 24 de noviembre. Si bien es cierto, nuestra funcionaria enfrenta una investigación fiscal. No ha sido objeto de alguna sentencia condenatoria. La licencia es más o menos de 15 días. Obviamente voy a ir al Congreso de la República. ¿Qué sucede en la FAO? ¿Por qué tantas concesiones? Según informadísimas fuentes diplomáticas, el comportamiento de este organismo de la ONU desborda el ámbito de sus funciones. Se trataría de inconductas sancionables del propio Graciano, el ex ministro de Lula, que conoce a Heredia desde que empezó el gobierno de Ollanta Humala, y la gran transformación
de la ex primera dama, con viajes, exposición internacional y fotos en primera línea expresamente ordenadas, que desembocaron en un cuestionable puesto en la FAO. Todos los detalles aquí en Panorama, del extraño papel de la FAO y los encontrones en Ginebra, que podrían marcar lo que se viene, a pesar de los intentos del amigo empleador. Este diario suizo informa que la contratación de Heredia en FAO ha fracasado y la tilda como persona no grata. Nadine Heredia regresó el jueves por la mañana. Muy temprano bajó del avión que la traía de regreso al Perú. De ida no tenía el pasaporte diplomático y de vuelta tampoco, a pesar que este documento es uno de los primeros que entregan a los funcionarios de la FAO. Ingresó al país con pasaporte biométrico. Se registraron algunos inconvenientes en la puerta biométrica y tuvo que ser atendida por un inspector. La esperaban unos cuantos militantes y el más fiel de los excongresistas, a quien ni saludó. No tengo por qué tener temor porque estoy cumpliendo a cabalidad las normas y reglas de conducta. Tanto es así que cuando yo conversé con el juez Carguancho, yo le dije que quisiera poder firmar en Ginebra el control biométrico y él me señaló, no hay ningún problema porque han existido otras personas también investigadas que han firmado en sus lugares de trabajo. Ustedes saben que hay enorme presión política. Tengo, sobre todo, el derecho al trabajo que tiene cualquier ciudadano y que no se le puede prohibir. Yo ahora lo que estoy merituando es ir inmediatamente a hablar con el juez Carguancho para que me explique cuáles han sido las razones y por qué este cambio de parecer. Porque la presión política no puede influenciar ni en nuestros jueces ni en nuestros fiscales. Ni el juez ni el fiscal deben dejarse influenciar. Tampoco la FAO puede entorpecer las investigaciones. Varios diplomáticos consultados por Panorama coinciden en rechazar el desatinado desenvolvimiento de este organismo en el caso Heredia, que bien vale, según nuestras fuentes, una denuncia del gobierno peruano ante el inspector general de la ONU contra Graciano da Silva por contratar a una persona que no se ajusta al perfil que necesita la organización, solo por ser su amiga y sobre todo por vulnerar la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. Artículo 1, sección 21. Las Naciones Unidas cooperarán siempre con las autoridades competentes de los miembros para facilitar la administración adecuada de justicia. Usted ha dicho que sigue siendo funcionaria de las Naciones Unidas. ¿Esto significa que tendría una inmunidad diplomática? Significa que soy funcionaria de Naciones Unidas. Permiso, por favor. Se embarcó el miércoles 30 de noviembre con la suspensión en su asunción y desembarcó en Lima el jueves 1 de diciembre, respaldada por un insólito comunicado de la FAO, que cambiaba solo en 2 días la versión del vocero de la ONU ante el mismísimo gobierno peruano. Ya no estaba en suspenso la toma del cargo, estaba de licencia y la FAO seguía ayudando a Nadine Heredia. La señora Heredia ha solicitado a partir de hoy una licencia sin goce de haberes para atender temas personales, incluida la investigación en curso. Si se le permitiese dejar el Perú, la organización le permitiría viajar a su país en carácter privado cuando sea necesario. Espléndida suerte de tener un amigo empleador. No existe ninguna contradicción porque yo no me estoy fugando. Tengo un trabajo ubicable. Todos conocen el Palais de Nación donde voy a estar trabajando. Y es verdaderamente increíble la presión que los organismos del Perú
sobre todo del gobierno, han hecho para que una ciudadana peruana no tenga trabajo. Yo he postulado a este puesto. Si fuera favor político sería pues puesta por el presidente Kuczynski. ¿Por qué la FAO llega a poner en riesgo su nombre por Nadine Heredia? ¿Por qué decide asumir todos los pasivos de esta cerrada defensa? ¿Qué le debe Graziani a los Humala Heredia? 74% de peruanos cree que la designación de Nadine Heredia en un cargo en las Naciones Unidas ha sido para ayudarla a evitar el proceso judicial. Nadine Heredia no tiene los documentos que acreditan la culminación de su maestría, requisito indispensable para el puesto. No tiene título profesional como comunicadora de la Universidad de Lima, según Hildebrand en sus 13, y tampoco cumple con los 10 años de experiencia en asuntos vinculados a la organización. El único pergamino que presenta es haber hecho que el precio de la quinoa, el alimento de los dioses, se desbarranque en el mercado nacional al punto de ser rematada a un sol. Esta no la jugamos juntos. No la jugamos juntos por la quinoa. Sin embargo, conoce a Graziano desde el inicio del gobierno Humala Heredia. Hablábamos con José Graziano en el avión. Comencemos a desterrar de la alimentación de nuestros niños la comida chatarra. José Graziano en el avión. Graziano es exministro y amigo de Lula da Silva y Heredia es muy cercana al expresidente. Tanto que en este viaje irregular al Brasil, el 2012, se reunió, nadie sabe por qué, a solas con Lula, inmerso ahora en el mega escándalo de corrupción de Lava Jato. Es largamente conocida la afinidad entre Brasil y el exgobierno de Ollanta Humala, así como los cuestionamientos a este exministro de Lula en la FAO. Hoy nos reunimos acá para celebrar un sueño cumplido. No es el primer escándalo que desata la intervención de Graziano desde la FAO. En Brasil se le acusó de beneficiar al hijo de Lula da Silva. También felicitó a Nicolás Maduro por su lucha contra el hambre. Heredia es la tercera en la lista de escándalos de la FAO. Para el 2012, Graziano y Heredia ya se trataban con muchísima familiaridad y se vieron año tras año. En esta reunión privada de septiembre del 2012, Graziano invita a Heredia a ser embajadora de la quinoa de la FAO. Título perfecto para las aspiraciones de la ex primera dama, según nuestras fuentes. Desde Palacio se trató de afianzar una imagen de líder internacional, con viajes, reuniones y la orden expresa de registrar cada una de sus presentaciones, empoderándola. 5 años al servicio de Nadine, al que todos y todas tenemos derecho. Muchas gracias. Así como se ordenaba recortar la imagen de Nadine Heredia en asuntos de Estado, estaba presente pero no debía aparecer, también se ordenaba realzarla y publicar sus imágenes. Se colocó a un fotógrafo de la Agencia Estatal Andina a su disposición para viajes internacionales. Y en el Perú, la mayoría de sus actividades eran transmitidas por el canal del Estado en vivo y en directo. Se sabe en extenso sobre sus aspiraciones políticas, hasta presidenciales, pero poco se conoce del camino trazado rumbo a los organismos internacionales. Varias de nuestras informadísimas fuentes coinciden en que habría existido grandes esfuerzos de parte del gobierno humanista para que la ex primera dama algún día alcance el lugar que ocupó Michelle Bachelet, la actual presidente de Chile. Encabezaba ONU Mujer. Aquí, todavía como presidenta de ONU Mujer, Bachelet se reunió con Heredia.
¿Cuántos viajes similares realizó la ex primera dama? ¿Cuánto se gastó en estos eventos? ¿Y qué beneficios tangibles logró para el Perú más allá del desastre de la quinoa? Muchas gracias por su colaboración, su apoyo, en particular gracias a dona Nadine Heredia por su disponibilidad y apoyo a la FAO. Pero con influyentes amigos y privilegios parece que todo se alcanza. Sin embargo, por ahora tiene que responder en Lima por el dinero de Brasil y Venezuela, anotado de puño y letra. Hay demasiada presión política para este caso de no dejarme hacer absolutamente nada que pueda redituar en beneficio de mi familia y tenerme durante todos estos años entre juicios, investigaciones, y en muchas de ellas participan especialmente miembros del partido fujimorista y esto una estrategia que deben tener para sacar de carrera a una política peruana. No sucede lo mismo con otros investigados, por ejemplo con Alan García o con Keiko Fujimori, que tranquilamente pasean por el mundo. En la línea de tiempo, he perdido una licencia sin goce de haber más o menos por 15 días y a partir de ahí debo retornar a mis labores en Ginebra. Muchas gracias. El camino menos sombrío era regresar. Dejó el país legalmente y legalmente el juez ordenó que regresara de Suiza. Lo hizo 4 días antes que se vence el plazo y ahora existe la posibilidad de que no vuelva a salir del país, que tenga que afrontar el proceso de lavado de activos en el Perú. Sin privilegios como en la FAO y quizá sin los beneficios de una funcionaria de la ONU, como se adelanta en este diario del otro lado del mundo. Y efectivamente el diario al que hace alusión Karina Noboa es el diario La Tribuna de Ginebra, donde el editor o el encargado de la nota señala que ella ya no estaría ocupando el cargo de directora de enlace de la FAO y que además señala esta publicación para la comunidad, dice, de especialistas de los organismos internacionales en esa ciudad. No hay que olvidar que en Ginebra funcionan una veintena de organismos pertenecientes a las Naciones Unidas. Pues bien, dentro de esos grupos, pues se cuestiona su designación y se la considera incluso, según esta publicación, una persona no grata. Bueno, además de eso, el próximo 14 de diciembre deberá Nadine Heredia presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre la acusación de usurpación de funciones. En fin, ahora sí nos vamos a una brevísima pausa en el programa. Más adelante, a tener mucho, pero mucho cuidado, porque el FUDEP, este brazo político, en verdad de Sendero Luminoso, junto con el Movadef, sigue haciendo campaña en micros, en mercados, en universidades. Ya lo verán ustedes. Los reclamos anti-bypass llegan también a los lugares más encumbrados de Chosica. ¡No al intercambio! ¡No al intercambio! ¿Qué significa IBD Los Girasoles? Intercambio vial a desnivel Los Girasoles. Increíblemente, otro grupo de vecinos protesta al revés. ¡Paso al desnivel! ¡Paso al desnivel!